escritor español tuvo una vida azarosa y turbulenta. Fue como si el destino se hubiese puesto en pie de guerra contra el creador del Quijote, el caballero andante, enviándole, al igual que a su héroe, una tribulación tras otra. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre del año 1547 en el seno de la familia de un noble arruinado, Rodrigo de Cervantes. Este era cirujano barbero y, acuciado por las necesidades económicas, se vio obligado a emprender un peregrinaje por distintas ciudades en busca de mejor fortuna. Al final, Miguel no tuvo más remedio que ponerse a trabajar. En aquella época, un joven de familia noble podía probar suerte en la corte, en la vida militar o en la iglesia. Cervantes eligió la tercera opción. Entró al servicio del cardenal Acquaviva y se fue a Roma. Sin embargo, el oficio de ayuda de cámara no era del agrado del apasionado joven español. Al cabo de un año, movido por ambiciosos ideales, decidió incorporarse al ejército español. El 7 de octubre del año 1571, el barco en el que servía Cervantes combatió en la batalla de Lepanto. Miguel luchó con valor y recibió 3 balazos de arcabuz durante la contienda, uno de los cuales le dejaría inutilizada la mano izquierda para siempre. Pero ni siquiera esto consiguió apartar a Cervantes del ejército. Recuperado de sus heridas, volvió al servicio activo, participando en distintas campañas durante 5 años más. Pero el destino le tenía deparada otra dura prueba. En el año 1575, la galera El Sol, en la que servía Cervantes, fue apresada por unos corsarios. El desafortunado hidalgo fue vendido como esclavo en Argel. Sin embargo, las cartas de recomendación para el rey que el cautivo llevaba con él le darían cierta categoría ante Hasan Bajá, gobernador de Argel, y le salvarían de graves castigos, pero la suma del rescate que Bajá señaló para tan importante cautivo ascendió notablemente. Los parientes de Cervantes tardaron 5 años en reunir el dinero para pagar el rescate de Miguel. Cervantes se alegró de volver a casa, pero al parecer sus tribulaciones no habían acabado aún. Nadie, salvo sus parientes, necesitaba al veterano que había resultado gravemente herido durante una batalla. Para entonces los Cervantes estaban en la ruina. El padre, después de quedarse sordo, había tenido que renunciar a seguir ejerciendo su profesión de cirujano barbero, por lo que la responsabilidad de mantener a la familia recayó sobre los hombros de Miguel. Este volvió a la vida militar, pero sus exiguas ganancias no bastaban para mantener a su gran familia, que se había visto aumentada con la aparición de una hija ilegítima de Cervantes, y tras casarse con su joven esposa totalmente desesperado, Miguel prueba suerte en Andalucía. En el año 1587 se las arregla para conseguir el puesto de comisario de abastos de la Armada Invencible. Pero allí, donde los proveedores deshonestos se enriquecían en tan solo unos meses, el noble y honesto hidalgo no tuvo más que problemas. Fue encarcelado varias veces, víctima de falsas acusaciones de malversación de fondos. Durante uno de sus períodos de cautiverio, Cervantes empieza a escribir su obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, concebida como una parodia de las novelas de caballería. En aquel momento, Cervantes ya había escrito la novela La Galatea, varios dramas y más de 20 obras teatrales. Sin embargo, fue el relato de las aventuras de El Caballero de la Triste Figura el que inmortalizó a Cervantes. La novela, publicada en el año 1605, tuvo un éxito arrollador. Literalmente, el libro desapareció de las estanterías. Así, Don Quijote, el caballero andante, el noble soñador, el entusiasta de las novelas de caballería, el defensor de los necesitados, empezó a recorrer los caminos de la literatura mundial. Su nombre se hizo famoso y aparecieron numerosas variaciones sobre el tema de las aventuras del ingenioso hidalgo. La imagen de Don Quijote, el caballero andante, no solo fue analizada por críticos literarios, autores clásicos y ensayistas, los filósofos también lo hicieron. La novela de Cervantes fue traducida a multitud de idiomas y solo es superada en número de ediciones por la Biblia. 10 años después de la publicación del Quijote en España, se publica la obra titulada Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Sin embargo, su autor no era Cervantes, sino alguien que se escondía tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda carece de nobles ideales y solo aspira a enriquecerse. Afortunadamente, el plagio de Avellaneda pasó casi desapercibido para los lectores. Por otra parte, el falso Quijote forzó a Cervantes a escribir la segunda parte de su novela, en la que sublimó los ideales humanitarios del protagonista. La publicación de los 2 volúmenes de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le reportó fama mundial, pero no hizo rico a Cervantes. El escritor pasó sus últimos años en Madrid, malviviendo en una bohardilla. En el año 1613, Cervantes ingresó como novicio en la Orden Tercera de San Francisco, en la que pronunciaría los votos definitivos 3 años después. El gran escritor falleció el 23 de abril del año 1616 y fue enterrado de caridad con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias. Pero sus héroes, el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza, llevan ya 400 años viviendo entre nosotros. Canal Enciclopedia. Se pasó toda la vida entre un fuego y un bloc de notas. Debido a sus acciones, cualquier otro hombre hubiera sido excomulgado. Tras la máscara de un hombre jovial, un bromista, un cínico y un amante de los bulos, se escondía la imagen de uno de los titanes del Renacimiento, además de un extraordinario científico, físico, filólogo, naturalista y sobre todo un gran escritor, François Rabelais. François Rabelais nació en el año 1494 en Chinon, un pequeño pueblo francés. François perdió a su madre cuando era muy joven y a la edad de 9 años fue enviado a un monasterio franciscano. De joven ya dominó el latín y comenzó a estudiar griego, pero los franciscanos consideraban su lenguaje herético y le arrebataron los libros de texto griegos. Solo fue capaz de continuar estudiando las lenguas, la historia natural y la medicina cuando colgó los hábitos y los cambió por los benedictinos. Pero Rabelais siempre se mostró hostil hacia el clérigo. Hoy en día solo un tuerto, un cojo, un jorobado, un feo, un torpe, un loco, un estúpido, una mujer embrujada y estirada, un prematuro, un bobo o un hombre inútil irían a un monasterio o a un convento. No obstante, a pesar de su antipatía por los sirvientes de Dios, François se convirtió en monje a la edad de 25 años, pero no cambió ni su forma de pensar ni su estilo de vida. Para contrarrestar el dicho académico «recordad la muerte», él sugirió un dicho más optimista «recordad la vida». Rabelais abandonó el monasterio para siempre 3 años más tarde. Superó el examen de bachiller en medicina en la escuela de Montpellier. Para ahorrar algo de dinero, trabajó como físico en el hospital de Lyon, donde había más de 200 pacientes en una sola sala. Algunas veces los pacientes podían ocupar una cama por persona. Pero Rabelais no cesó sus estudios científicos. Diseccionó públicamente a un hombre que había sido colgado y estudió botánica y arqueología. Para aquel entonces, François Rabelais no mantenía los votos monásticos, vivía con una viuda y fue padre de 2 hijos. En el siglo XVI, historias fantásticas sobre gigantes le hacían popular por toda Europa. La pluma de Rabelais se volvió primitiva y transformó sus fantasías en una novela filosófica denominada como Las hazañas y proezas más temerosas y terroríficas del famoso Pantagruel. En el año 1532, Rabelais publicó este libro bajo el seudónimo de Alcofribas Nasier, un anagrama de su verdadero nombre.
Esta novela fue la que le consagró, al igual que a autores como Goethe por su obra Fausto o a Dante por la Divina Comedia. En 2 años se publicó la segunda parte del libro. Narraba las aventuras del padre de Pantagruel, un gigante llamado Gargantúa. En esta humorística y paradójica novela encontramos no solo ideas majestuosas, sino también escabrosos matices. El libro ofrece una visión de la sociedad materialista de la época y critica a jueces mercenarios, a filósofos e incluso al Papa y al propio rey. La primera y la segunda parte de lo que muchos denominan el himno triunfal del Renacimiento fueron censuradas por la Inquisición francesa. Debido a la persecución de la Inquisición, Rabelais decidió escapar. Viajó a Italia y se convirtió en el físico personal del cardenal Jean du Bellay. Una vez en el Vaticano, obtuvo la absolución de manos del Papa Pablo III y pronto se convirtió en doctor en medicina. Tras estos acontecimientos, Rabelais ya no era un monje fugitivo, se convirtió en un físico respetable. Se las ingenió y consiguió una licencia real para imprimir sus propios libros. Pero la protección de sus mayores no le sirvió para librarse del punto de mira de la Inquisición. Los libros de Rabelais continuaban ardiendo en las plazas. Tras un silencio de 12 años, Rabelais publicó la tercera parte de Gargantúa y Pantagruel, donde Panurgo entra en proscenio, un gran pícaro y un hombre lleno de sabiduría. La gente comenzó a denominar las obras del artista como cuentos pantagruélicos. El escritor determinó este término de la siguiente manera: la vida es dicha, sed sanos, bebed y disfrutad de ella. El autor tuvo que esconderse de la Inquisición de nuevo, pero se las ingenió para mandar el manuscrito incompleto de su cuarto libro a su editor en Lyon. Este libro fue censurado no solo por la Iglesia, sino también por el Parlamento. Rabelais contestó a sus contrarios: «Puede decirme, honorable autor, no es un hombre inteligente si pretende que leamos estas ridículas obras sin sentido». Mi respuesta a eso es que su inteligencia es la justa como para leerlas usted mismo. Rabelais tuvo que volver a refugiarse en el séquito del cardenal Jean du Bellay en Italia. Cuenta la leyenda que el Papa Pablo III preguntó al físico de la embajada francesa qué es lo que ansiaba. Rabelais contestó: «Excomúlgueme». «¿Por qué?», preguntó el Papa. «Me salvará del fuego», respondió el autor de Pantagruel. Gracias al poder de sus seguidores, en el año 1551, el cardenal du Bellay otorgó a Rabelais los curatos de Meudon, y ahí fue cuando el autor finalizó su cuarto libro. Gargantúa y Pantagruel eran una obra tan popular que hasta los contemporáneos decían: «Este libro se publica más que la Biblia». Pero el gran autor francés François Rabelais no había finalizado su quinto libro cuando falleció en París debido a un ataque al corazón. Los contemporáneos bromeaban: «El inframundo será ahora entretenido, Rabelais hará reír a todo el mundo». Las críticas literarias europeas relacionan a Rabelais con Shakespeare, y el escritor Pierre Boulogne afirmaba: «En la posteridad creerán que es un hombre bromista y bufón. Se equivocarán». Era inteligente y ridiculizó al hombre, a sus insensatos caprichos y a la inutilidad de sus esperanzas. Canal Enciclopedia. Los primeros dignatarios del Estado concentraban su interés en la política y en su vida privada. Publicó casi todas sus obras con un seudónimo. No obstante, su estilo era siempre reconocible y su reputación de dominio público. Era tan bien conocida que se prefería atribuirle obras ajenas en vez de dudar de su autoría.